Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim, vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura, de un universo de horror en el que solo hay guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad, frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y xenos, recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí. Siempre vigilantes, siempre en las sombras. ¡Victoria o muerte! Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterium. La Torre del Cuervo, tu refugio semanal en el universo oscuro y desolado de Warhammer 40.000. Aquí donde el imperio del hombre lucha contra horrores inimaginables y la esperanza es un recurso tan escaso como la paz. Os traemos, sin embargo, un poco de esta en formato podcast. Hoy nos encontramos en los pasillos sombríos de la biblioteca de la Torre del Cuervo, donde los tomos polvorientos yacen esperando a ser desenterrados. Novelas épicas, relatos de heroísmo y decadencia, de traición y de redención. Todo está aquí, listo para ser narrado con la voz que le da vida a la oscuridad. Y ahora, desde las páginas gastadas de esta biblioteca, te presentamos a una figura envuelta en misterio y poder, una sombra que se mueve entre los bastidores del imperio, amigo del emperador, consejero supremo y uno de los mayores psíquicos que ha conocido la humanidad. Hoy hablamos de Malcador el Sigilita, un hombre cuya lealtad y astucia fueron tan vitales para el imperio como las propias legiones de los adeptos astartes. En el 30º oscuro milenio, su nombre resonaba en los corredores de Terra con una mezcla de reverencia y temor. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué secretos ocultaba bajo su semblante sereno? ¿Y cómo su sacrificio cambió para siempre el destino del imperio? Ven con nosotros en nuestra Thunder Hub y abre bien los oídos, querido oyente, porque la historia de Malcador el Sigilita no es una simple crónica de hechos, es un relato de poder, intriga y sacrificio. Una historia que te hará cuestionar qué significa verdaderamente servir al emperador. Bienvenidos al universo de Warhammer 40.000. La Torre del Cuervo abre sus puertas para revelarte los secretos del Sigilita. Soy el que rinde cuentas. Soy el juez. Soy el escriba del imperio, el que evalúa el océano que forman sus almas. Soy el Sigilita. Soy el regente de Terra. Con una orden mía se decide el destino de millares de mundos. Oculta en las brumas del tiempo y las leyendas, se alza una torre, solitaria y majestuosa, anclada en el corazón de una luna olvidada. En sus entrañas, bajo la fría tierra resguardada por los siglos de olvido, yace una biblioteca colosal, un laberinto de estancias y pasillos serpenteantes, relicario de un pasado arcano y misterioso. Sus muros, tallados con inscripciones en lenguas olvidadas, murmuran secretos de un conocimiento mágico y poderoso. Estanterías de frío metal, cubiertas de polvo y telarañas, se erigen como guardianes eternos de este conocimiento prohibido, custodios de una infinidad de libros malditos, códices olvidados y vetustos manuscritos. A lo largo de los corredores interminables y las cámaras ocultas se respira un aire de antigüedad y misterio. A medida que uno se adentra en este laberinto, la penumbra se cierne más espesa y en uno de los recónditos rincones de la sala principal, velas apagadas, cubiertas de cera derretida, se yerguen como silentes testigos del paso del tiempo.
La luz mortecina de las lámparas apenas revela los títulos de algunos volúmenes prominentes, ocultos y deseosos de ser descubiertos. Entre ellos se encuentra el Arca Tenebris, un grimorio de magia oscura cuyas páginas rebosan de encantamientos y maldiciones antiguas. A su lado, otro libro polvoriento, el Mysterium Magicae, detalla las artes de la alquimia y la transmutación con diagramas complejos y fórmulas olvidadas. El susurro de unas voces se alza en una de las salas adyacentes, apagándose de repente, y se reanuda tras unos momentos de tensa espera. Este habitáculo, formado por el codo de una de las paredes de la biblioteca, cuenta con un pequeño descansillo desnivelado en varios escalones, atestado de estanterías repletas de libros. Allí, a simple vista, destaca un amplio códice encuadernado en piel oscura titulado Liber Daemonica, que narra la historia de las guerras contra los demonios y contiene rituales de invocación y exorcismo. A su lado, también abierto de par en par, en una gran mesa de madera en un rincón, un manuscrito delgado conocido como Codex Astralis, que ofrece conocimientos sobre la navegación estelar y la magia celeste, mientras que un códice de tamaño exagerado, el Grimorium Maledictum, yace mostrando runas de protección y hechizos de contención a todo aquel que esté dispuesto a echarle un vistazo. Entre estos estantes plagados de saber oculto y profundo, 3 figuras se hallan inmersas en sus páginas. Gideon Ravenor, sentado, examina cuidadosamente un antiguo códice. Su rostro está iluminado por una luz tenue de una lámpara cercana. Elizabeth Becking, con su semblante enigmático, pasa las páginas de un manuscrito polvoriento. Tras ella, Gregor Eisenhorn, con el ceño fruncido, revisa un libro de gran tamaño. Sus ojos buscan respuestas entre sus líneas, lanzando constantes miradas al vacío del pasillo frente a él, como si esperara ver aparecer en cualquier momento al fantasma de un pasado doloroso. La biblioteca, vasto y laberíntico monstruo de piedra y sombras, guarda sus secretos celosamente, susurrando historias de poder y perdición para los que osan aventurarse en las profundidades insondables, pero sobre todo para aquellos que estén dispuestos a pagar su precio. Sabemos que Malcador el Sigilita fue uno de los psíquicos más poderosos del Imperio. Su eco aún resuena en el espacio, un faro que atrae a los demonios de la disformidad. Becking levantó la vista. Sus ojos reflejaban la luz de una lámpara cercana. ¿Qué estamos buscando exactamente sobre él? Información que no esté en los archivos comunes. Sabemos que es una figura envuelta en sombras, la mano izquierda del emperador. No solo fue el gran maestre de los asesinos, sino portador de muchos secretos y responsable del derramamiento de mucha sangre por el bien del imperio. Mientras Ravenor hablaba, una brisa fría recorrió la biblioteca, haciendo que la luz de las velas temblara ligeramente y las sombras danzaran en las paredes. Becking sintió un escalofrío recorrerle la columna, como si una presencia invisible hubiera entrado en la sala. Eisenhorn continuó ajeno a la perturbación. Malcador estuvo involucrado en eventos cruciales como la invasión imperial de Luna, la Guerra Silenciosa o el Proyecto Telaraña. Estos eventos moldearon el Imperio de manera que apenas comprendemos. Es como si su figura fuera una sombra constante sobre el Imperio. Una sombra que lleva consigo un peso enorme, una carga de secretos oscuros y decisiones que han dejado una marca profunda en la historia. Justo por eso, la frialdad que sentimos, esa presencia que parece acecharnos, es quizás un eco de los secretos que Malcador se llevó consigo. Su vida estuvo llena de decisiones que no podrían ser comprendidas por la gran mayoría, y su legado sigue siendo un enigma envuelto en la disformidad. Un silencio cargado de tensión cayó sobre la biblioteca, mientras los inquisidores asimilaban la magnitud de las revelaciones. La torre sin nombre, con sus millones de libros y secretos, se convirtió en un testigo mudo de su búsqueda,
una búsqueda que apenas comenzaba y que prometía desenterrar verdades aún más oscuras y profundas. En una de las esquinas apenas visible, entre estanterías repletas de tomos polvorientos y pergaminos antiguos, como escondidos ante la búsqueda de miradas indiscretas, Ravenor y Eisenhorn continuaron hablando, esta vez con voz baja y cargada de preocupación. Eisenhorn, pasando la mano por un volumen antiguo de la época de la herejía, comentó: Horus, el señor de la guerra, tuvo numerosos roces con los administradores designados por el emperador. Sus desacuerdos no solo eran tácticos, sino profundamente personales. Su desdén por la burocracia del imperio creció, y muchos dicen que esos conflictos sembraron las semillas de su traición. Beta Bekin, emergiendo de entre las sombras de una estantería cercana con un libro en la mano, se unió a la conversación. Sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que había desenterrado una verdad oculta. Habláis de roces y discordias, pero dejad que os narre la historia de uno de los personajes más enigmáticos y poderosos de esa era, Malcador el Sigilita. Bekin dejó el libro sobre la mesa y con un tono solemne comenzó su relato. Malcador el Sigilita, también conocido como Malcador el Héroe por decreto del emperador, fue el primer señor de Terra y el gran maestro de los asesinos durante la herejía de Horus. Era un psíquico de una potencia descomunal, capaz de comunicarse a grandes distancias y ejercer un poder inmenso. Fue el consejero más cercano del emperador durante las guerras de unificación y se le atribuye la fundación del Administratum de Terra. Tomó aire antes de continuar, como si saboreara cada palabra. Los orígenes de Malcador son un misterio, conocido solo por el emperador. Según el propio Malcador, durante la herejía de Horus tenía más de 6.700 años y recordaba su fecha de nacimiento con exactitud. Fue el último miembro superviviente de una antigua orden, los Sigilitas, dedicados a reunir y preservar los artefactos más poderosos de la humanidad. La biblioteca era todo un santuario de conocimiento perdido y rescatado, iluminada por un resplandor tenue que daba vida a las interminables estanterías repletas de códices y pergaminos amontonados caóticamente unos sobre otros. En uno de sus rincones más apartados, rodeado de tomos polvorientos, Gideon Ravenor revisaba cuidadosamente un manuscrito antiguo, sus pensamientos profundamente absortos en los oscuros secretos de la herejía de Horus. A unos pasos de él, Gregor Eisenhorn observaba un viejo grabado que representaba la majestad del Palacio Imperial. Los Sigilitas fueron una orden antigua y misteriosa. Según su único miembro conocido y quizás el último superviviente, Malcador, fueron antiguos guardianes de grandes armas humanas y conocimientos que se remontaban incluso antes de la era de los conflictos, o también conocida como la Vieja Noche. Sí. Ravenor asintió tomando el relevo. Los Sigilitas permanecieron activos al menos hasta la primera fundación de los Ángeles de la Muerte, quienes los conocían como poderosos psíquicos. En algún momento la orden se dispersó, pero su fortaleza y artefactos se convirtieron en los cimientos del Palacio Imperial. Malcador continuó su labor, buscando preservar todos los grandes artefactos de la historia humana. ¿Qué ocurrió en la era de los conflictos como para apodarla la Vieja Noche? Hubo múltiples factores que condujeron al final de la era de la tecnología y al comienzo de la era de los conflictos. Uno de los primeros factores fue la revuelta de los hombres de hierro, que devastó a la raza humana y presagió el fin de la era de la tecnología. Sin embargo, el primer factor importante que inició la era de los conflictos fue la repentina aparición de psíquicos en todos los mundos humanos. Esto se vio agravado por tormentas disformes masivas y persistentes que estallaron alrededor del sistema solar y otras partes de la galaxia. Además, los registros informan que comenzó una gran guerra contra las máquinas y la humanidad luchó contra vastos ejércitos de robots. Los psíquicos aparecieron por primera vez dentro de la humanidad hacia el final de la era de la tecnología, aunque fueron perseguidos como brujas en muchos planetas. En los mundos más ilustrados y progresistas al principio fueron aceptados y se les permitió explorar y desarrollar sus poderes.
Desafortunadamente, los psíquicos descontrolados demostraron ser una amenaza peligrosa para la humanidad. Y muchos mundos cayeron bajo un dominio infernal, ya que las mentes de estos psíquicos se convirtieron en las puertas a través de las cuales las entidades disformes pudieron ingresar al universo material. Solo los mundos que habían reprimido rigurosamente a los psíquicos sobrevivieron a este destino. La era de la tecnología terminó catastróficamente, cuando la locura generalizada, la posesión demoníaca y la guerra entre humanos se apoderaron de todos los mundos habitados por la humanidad. Con la aparición de tormentas disformes en la mayor parte de la galaxia, viajar a través de la disformidad se volvió casi imposible, aislando muchos planetas. Varios mundos, particularmente Terra, que dependían de la importación de recursos, sufrieron una hambruna masiva. Razas alienígenas como los orcos, sintiendo la debilidad de la humanidad, atacaron y devastaron muchos mundos colonizados por humanos. La humanidad luchó contra sí misma, contra demonios y senos. Durante el largo periodo de aislamiento, nuevas especies de humanos comenzaron a evolucionar, adaptándose a su nuevo entorno, convirtiéndose en las razas pseudohumanas, los Ratlings, atrofiados por miles de años de endogamia en mundos más propicios, los ogretes, adaptados a mundos duros, fríos y áridos, y los Squats, en los mundos áridos de alta gravedad hacia el núcleo galáctico. La era de los conflictos fue una época de anarquía, destrucción y regresión que duró miles de años. Los éxitos de la humanidad de la era de la tecnología se perdieron y muchos mundos humanos retrocedieron al nivel de la barbarie. Sin embargo, algunos focos aislados de civilización humana lograron sobrevivir e incluso prosperar, principalmente aquellos mundos y sistemas estelares que eran, o se volvieron, completamente autosuficientes en todos los aspectos vitales. Los viajes sublumínicos todavía eran posibles, y algunos sistemas estelares tenían varias colonias con las que comerciar y compartir recursos. En ocasiones se podían realizar saltos disformes, a medida que las tormentas aumentaban y disminuían. Algunos pocos sistemas estelares afortunados estaban incluso bastante cerca unos de otros y se formaron pequeños imperios de bolsillo. Un conocido imperio de bolsillo es el dominio de Interex. Otros son los mundos natales de los Squad. Todo esto lo que nos muestra es cómo la humanidad ha pasado por ciclos de grandeza y decadencia, siempre al borde de la destrucción y la redención. Entender estos ciclos es vital para nuestra misión de proteger al imperio. Y es nuestro deber como inquisidores preservar este conocimiento y utilizarlo para prevenir futuras catástrofes. Que el emperador nos guíe y proteja en nuestra misión. La biblioteca, testigo silencioso de tantas historias y secretos, se sumió en un profundo silencio mientras los tres inquisidores parecían reflexionar sobre el oscuro legado de la humanidad y su papel en la defensa del imperio. Beta volvió a abrir el libro y a pasar lentamente sus amarillentas páginas con mucho cuidado. Aquí dice que Yakatai Khan reveló que Horus descubrió la verdadera identidad de Malcador. Su nombre original era Bram al-Kador, un perpetuo conocido como el Vagabundo Maldito, responsable de grandes atrocidades durante la Vieja Noche o Era de los Conflictos, que conoció al emperador cuando éste era simplemente otro señor de la guerra terrano y que fue quien sugirió que asumiera el título de emperador. Aunque muchos rumores insinúan un parentesco entre ellos, nunca se ha verificado. Aparece por primera vez en los registros imperiales durante las guerras de unificación, sirviendo como consejero y administrador. La cuna de su antigua orden se convirtió en los cimientos del Palacio Imperial. Tras la dispersión de los primarcas, Malcador creyó que estaban muertos, sorprendiéndose al informarle el emperador de lo contrario. Cuando Constantin Baldor preguntó por qué el enemigo no había corrompido de forma abierta a los primarcas, él respondió que es propio de su naturaleza jugar. Los perpetuos, ya los mencionamos antes, cuando hablamos del emperador, ¿no? Apenas los mencionamos, Gregor. Porque se sabe realmente muy poco de ellos, Gideon. Gideon Ravenor y Gregor Eisenhorn se quedaron en silencio, sin tener claro cómo empezar con el tema. La penumbra de la biblioteca parecía profundizar el peso de la historia compartida. Ravenor, siempre erudito, fue el primero en romper el silencio.
Eisenhorn me he documentado durante muchos años sobre los perpetuos y su rol en la historia de la humanidad. Un perpetuo es un humano inmortal y casi indestructible. Algunos de estos individuos son parte de una secta que deseaba guiar a la evolución humana. Sí, Olanius Persson es un ejemplo notable de un perpetuo, y sabemos que estos seres tienen la capacidad de regenerarse de casi cualquier lesión, por grave que sea, incluyendo decapitación, desmembramiento e incluso desintegración. Así es. Hay muy pocas formas de matar a un perpetuo. Un método conocido es mediante la fulgurita. Es fascinante pensar que algunos perpetuos pueden ser nacidos naturalmente, mientras que otros pueden ser creados. El emperador mismo transformó a Dalia Cicera en una perpetua para que pudiera vigilar al dragón de vacío indefinidamente. ¡Qué maldita cosa es la fulgurita! La fulgurita es un artefacto poderoso, exclamó Beta sin levantar la vista de las páginas de un viejo códice que tenía entre sus manos abierto de par en par, casi tan grande como ella. Mientras que la fulgurita natural se forma cuando un rayo cae sobre la arena, fusionándola en una formación similar a una roca, el artefacto fue creado por la conexión a tierra del rayo psíquico del emperador. Se desenterró y talló en forma de punta de lanza, y aún hoy está cargada con un remanente de su poder. También se dice que es lo bastante poderosa como para matar a un perpetuo. Fue descubierta en el mundo de Traois, que se considera un planeta sagrado por haber vencido allí el emperador a cultistas y hechiceros oscuros. Se absorbió por el imperio en el año 898 del milenio 30, durante la Gran Cruzada. El planeta fue liberado de estos gobernantes oscuros y la administración imperial erigió 8 nuevas megalópolis para proteger el mineral. No tardó en darse una feroz batalla por el control de la fulgurita entre Artelus Numeon y sus compañeros supervivientes de la masacre de Desembarco, el agente de la cábala John Grammaticus y los portadores de la palabra bajo el mando de Erebus y Baldrek Elías. Este último quería que el artefacto lograra su objetivo de alcanzar la demonicidad. Sin embargo... Pero esta historia, Beta, nos aleja mucho del principio y nos estamos adentrando en la historia del destino del padre de la forja, Vulcan, cuando fue hecho prisionero por los traidores en Istvan V y tomado como rehén, con Cruz como carcelero. Muchos datos por analizar: la cábala, Baldrek Elías, los primarcas. Bueno, de la cábala sabemos que son un grupo de antiguas especies xenomixtas que afirman haber luchado contra las fuerzas del aniquilador primordial, el caos, durante un tiempo más largo que la existencia de la humanidad evolucionada. Son principalmente conocidos por involucrarse en el desarrollo de la energía de Horus, utilizando su conocimiento previo de las acciones del Señor de la Guerra para involucrar a Alfarius y a Omegon y a la Legión XX a su causa, antes de que tuviera lugar la Gran Traición, y que un perpetuo llamado John Grammaticus fue uno de sus agentes. Sí, y la cábala también tiene la capacidad de convertir a los humanos en perpetuos. John Grammaticus es un ejemplo de ello. En contraste, Olanius Persson es un perpetuo nato. Además de sus habilidades, muchos perpetuos consideran que es su misión y responsabilidad moral guiar a la humanidad. Ol Persson, por ejemplo, se retiró de esta tarea al inicio de la herejía de Horus y vivió en el exilio, rehusando ser llamado perpetuo. Ravinor se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban a través de la máscara con interés. Según Erda, los perpetuos son el siguiente paso en la evolución de la humanidad. Esto significa que con el tiempo habrá cada vez más entre nosotros. Los orígenes de los perpetuos son un misterio, incluso para ellos mismos. Erda cree que surgieron de forma natural como el siguiente paso en la evolución humana, denominándolos Homo Superior. La historia de los perpetuos es tan antigua como la humanidad misma. En los primeros días existieron como reyes y señores de la guerra, pero el más grande y poderoso entre ellos siempre fue el ser que sería conocido como el emperador. Él deseaba acelerar la evolución de la humanidad estándar hacia seres similares al Homo Superior y buscó personalmente a todos los perpetuos de la Tierra para esta tarea. Algunos se unieron a él, mientras que otros rechazaron cualquier parte de su proyecto, incluso algunos con violencia. Muchas de las guerras en la historia de la humanidad fueron el resultado de perpetuos rivales del emperador que intentaron frustrar sus planes. Al final, uno a uno, los perpetuos aliados del emperador lo abandonaron o lo traicionaron, salvo uno.
Al final de la Guerra de Unificación, el emperador, junto con Malcador el Sigilita, Erda y Amar Astarte, decidieron crear perpetuos artificiales, que son los que conocemos como primarcas, para guiar a la humanidad. La conversación se detuvo un momento, dejando que el peso de las palabras se asentara. Petabekin observó a los dos inquisidores, su mirada fría en el pasado y el futuro de la humanidad. La biblioteca, llena de ecos de la historia, parecía contener la respiración. Eisenhower, Ravenor, nuestra tarea es proteger y guiar al Imperio armados con este conocimiento. Los perpetuos y sus historias son una parte vital de nuestro legado. Debemos asegurarnos de que este saber no desaparezca, pero no debemos perdernos en este laberinto. Corremos muchos riesgos. Recordad que estamos aquí para utilizar esta sabiduría y fortalecer nuestras almas para afrontar nuestra misión. Aquí tengo una lista con los perpetuos más importantes: Dalia Cícera, John Grammaticus, Mordrak, Ol Person, Daemon Prytanis, Semion, Alivia Sureka, Cirene Valantion y muchos más. Pero tenemos que dejarlo para otro momento y continuar con Malcador. Bekin hizo una pausa para observar las reacciones de sus compañeros antes de continuar. Ambos la miraron y asintieron en silencio. Antes de la invasión imperial, Malcador viajó a la Luna para supervisar las etapas preliminares de lo que sería la primera batalla de la Gran Cruzada. Con el descubrimiento de los primarcas, el emperador se centró en la cruzada, dejando a Malcador en Terra para mantener el control. Durante este tiempo estuvo acompañado por Leman Russ, quien se estaba adaptando a la cultura imperial, y ambos desarrollaron una cierta camaradería. Pero, un momento. Aquí pone que antes de la herejía, Malcador comenzó a clonar al Eldar Aelwintor. Pero, un Eldar... ¿Sabéis algo de esto? No dice mucho al respecto en este libro. Gideon miró a Eisenhower. Gregor, hay que hablar de esto. Gideon, Beta, no... Puede que no sea una buena idea. Perdonad, estoy delante, y ya he demostrado con creces mi valía. Dejaros de chiquilladas y soltadlo de una vez. Bekin, ¿nunca antes habías oído hablar de Aelwintor? Preguntó Eisenhower, su voz apenas un susurro en la quietud de la biblioteca. Bekin negó con la cabeza, sus ojos fijos en Eisenhower. No, Gregor. ¿Quién era? Aelwintor era el nombre de un híbrido eldar humano creado por Malcador el Sigilita. Originalmente Aelwintor era un eldar de sangre pura, descubierto en el portal de la telaraña cerca del Palacio Imperial. Aunque su cuerpo aún estaba vivo, su alma se desvanecía lentamente. Y fue entonces cuando Malcador lo clonó y combinó su ADN con componentes humanos. Bekin frunció el ceño procesando la información. ¿Y cuál fue su propósito? Se convirtió en un sirviente de Malcador. El Sigilita le confió a Wintor sus secretos más profundos y oscuros, incluida la verdad detrás de la herejía de Horus. La carga de este conocimiento fue demasiado para él. Saber la verdad enloqueció a Wintor y se suicidó repetidamente, solo para ser clonado de nuevo por Malcador. Este ciclo de suicidio y clonación se repitió cientos de veces. Cada vez, el clon de Wintor comenzaba a degradarse hacia la locura más rápido. Era como si el peso de los secretos de Malcador rompiera su mente a mayor velocidad con cada iteración. Eso es... horrible. ¿Por qué haría algo así Malcador? Poco antes del asedio de Terra, Wintor se enteró de la verdad de su existencia. Esa revelación fue la gota que colmó el vaso. Malcador le lavó el cerebro, afirmando que ya no necesitaba a alguien a quien confiar sus secretos. Wintor, en su desesperación y con un propósito renovado pero forzado, se unió a los Caballeros Andantes que luego fundarían los Caballeros Grises. Fue él quien activó un portal de la telaraña para permitirles el paso a Titán. Pero... ¿por qué compartirle tantos secretos? ¿Por qué arriesgarse a que alguien más los descubriera? Quizás era una forma de proteger esos secretos, asegurándose de que Wintor nunca pudiera revelarlos completamente a nadie más. La herejía de Horus, Bekin. ¿Te has preguntado alguna vez si fue una manera deliberada de Malcador y el emperador para deshacerse de los primarcas desleales? Sabían que algunos de ellos no serían fieles, que la corrupción se había infiltrado hasta lo más profundo. Tal vez, solo tal vez,
La herejía fue su manera de purgar a los traidores. ¿Sugieres que la herejía fue parte de un plan más grande? Sí, es posible. La traición de Horus y la subsecuente guerra civil diezmó a los primarcas. Aquellos que sobrevivieron como Guilliman y los otros leales eran los que el emperador necesitaba para guiar a la humanidad de los tiempos oscuros que se avecinaban. Pero el coste fue terrible. Y Malcador cargó con ese conocimiento, compartiéndolo con Winter, sabiendo que su mente se colapsaría. Tal vez era una forma de proteger esos secretos, asegurándose de que Winter nunca pudiera revelarlos completamente a nadie más. Pero también fue un acto de crueldad indescriptible. La biblioteca quedó en silencio una vez más. Solo el sonido distante del viento rozando las paredes de piedra interrumpía la calma. Pekin, atrapada en la narrativa trágica de Ael Winter y la fría estrategia del emperador y Malcador, comprendió aún más profundamente el sombrío legado que estaban destinados a proteger y en ocasiones cuestionar. Que el emperador nos guíe. Y que Malcador encuentre paz en el trono dorado, agregó Ravenor con una nota de resignación. La historia de Ael Winter y los oscuros secretos que llevó consigo quedó suspendida en la penumbra de la biblioteca, un recordatorio perpetuo de los sacrificios y tragedias en el corazón del imperio. Los estantes de la biblioteca se extendían hasta el techo abovedado, cada uno repleto de conocimientos y secretos olvidados. La luz de las velas titilaban débilmente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra cubiertas de telarañas. Beta tomó un respiro, preparándose para compartir su descubrimiento con sus compañeros, Aesir y Ravenor, quienes la observaban con atención. El aire parecía más frío de lo normal, como si la mención de ciertos nombres atrajera la presencia de algo oscuro y antiguo. Como representante principal del emperador, Malcador a menudo actuaba en su lugar o lo precedía. La intención era que el emperador solo hiciera sentir su presencia si Malcador fracasaba. Uno de esos eventos fue la humillación de los portadores de la palabra en las ruinas de Monarquia. ¿Monarquia? Esa ciudad fue un campo de pruebas para demostrar el poder del emperador. Sí, durante ese incidente, Lorgar, enfurecido por la destrucción de su ciudad, abofeteó a Malcador con el dorso de la mano, lanzándolo 20 metros. Pero no solo sobrevivió, sino que se levantó después. Así son su fuerza y su determinación. El emperador al final tuvo que intervenir y usó su poder psíquico para obligar a los portadores de la palabra a cumplir su voluntad. Aunque el incidente colocaría a Lorgar en el camino de la corrupción definitiva por parte de los poderes ruinosos. Impresionante. Pocos mortales podrían soportar tal golpe y levantarse. Pero ya sabemos que Malcador era más que un simple mortal. Continuó Beta, mientras acariciaba el lomo de un libro titulado Codex Nocturnus. En una declaración hecha al Magister y astrópata Sibel Niasta, un sirviente y amigo moribundo, Malcador afirmó que él y el emperador conspiraron para agitar a los primarcas y volverlos unos contra otros. La guerra resultante purgaría a ciertos individuos indignos y a las legiones de marines espaciales, tal como lo hicieron con los guerreros del trueno. Entonces la herejía de Horus fue un plan deliberado. El objetivo era que la humanidad y no los superhumanos creados mediante bioingeniería gobernaran la galaxia. Sin embargo, los poderes ruinosos intervinieron antes de que el plan pudiera formularse por completo, lo que provocó el desastre de la herejía de Horus. Fue una declaración que Malcador le hizo a un sirviente moribundo. Según él, una mentira para consolar a la humanidad. Es una historia trágica. Malcador y el emperador intentaban purgar las imperfecciones de sus propias creaciones, pero el resultado fue la casi destrucción del imperio. Esa es una de las muchas cargas de Malcador. Continúo. Muy poco después del estallido de la herejía, el emperador le dijo a Malcador que convocara a hombres de carácter, habilidad y determinación que serían probados y entrenados para convertirse en un grupo de investigadores de élite
con la tarea de erradicar la traición y la herejía. Esto marcó la fundación de la Inquisición imperial. Entre los primeros a quienes se acercó para este deber se encontraban el héroe de la Guardia de la Muerte, Nathaniel Garro, y el ex capitán de los Hijos de Horus, Iacton Cruce. Posteriormente, Malcador le encargaría a Garro que reclutara a un grupo selecto de personas para ayudarlo con este esfuerzo. Estos individuos serían denominados, al menos por un tiempo, como Caballeros Andantes de Malcador. Más tarde formaron la raíz del capítulo de Marines Espaciales de los Caballeros Grises. Cruce fue retenido más cerca de casa, actuando como la mano de Malcador en asuntos de investigación como el caso de Solomon Boss. El sigilita se destaca por haber entregado el edicto de los capellanes en, posiblemente, Nicaea, un nuevo grupo de marines espaciales. Los capellanes debían mantener el orden y la disciplina de sus compañeros en las legiones astartes. Estaban destinados a vigilar las desviaciones de la verdad imperial y el uso de poderes psíquicos que habían sido prohibidos por los edictos del Concilio de Nicaea. Las primeras violaciones debían ser tratadas sumariamente. Las segundas resultarían en duras penas para un bibliotecario astartés que se negara a dejar de usar, de forma voluntaria, sus habilidades psíquicas como el emperador había ordenado. Cuando la Gran Cruzada llegó a su fin a principios del milenio 31, el Imperio había logrado su mayor victoria hasta el momento durante la Cruzada de Ullanor contra un enorme imperio orco. Después de que Ullanor fuera restaurado al gobierno imperial, el emperador celebró un gran triunfo para reconocer este punto culminante de la cruzada y honrar a todos los guerreros del imperio, tanto mortales como astartés, por su valor. La gloria de este espectáculo triunfante, en el que tantas fuerzas militares dispersas del imperio se reunieron en un solo lugar por primera vez en siglos, permanecería en la mente de todos los astartés como el clímax del gran esfuerzo en el que estaban comprometidos. Resultó ser un recuerdo brillante que atesorar en los días oscuros de la herejía de Horus, después de que los astartés se volvieran contra los astartés y los primarcas contra los primarcas. Durante este triunfo, el emperador proclamó que su hijo más querido, Horus, sería el señor de la guerra imperial y el nuevo comandante supremo de las fuerzas militares de la Gran Cruzada, mientras anunciaba su propia intención de regresar a Terra para llevar a cabo un proyecto secreto destinado a beneficiar a toda la humanidad. Después de la declaración del emperador, regresó a Terra y al Palacio Imperial. Tenía mucho trabajo que hacer, cuya naturaleza exacta no estaba dispuesto a discutir con Horus, los primarcas o cualquiera de sus otros generales. Atrajo a ciertos consejeros, entre ellos Malcador el Sigilita y el Fabricador General de Marte, y les dio nuevas órdenes. El emperador también convocó el primer Consejo de Terra. A diferencia del Consejo de Guerra que supervisó la Gran Cruzada, de la que Horus ahora era el líder como señor de la guerra, el Consejo de Terra se ocuparía de los asuntos de Estado y del establecimiento y mantenimiento de la ley imperial en los innumerables mundos del imperio. En particular, el Consejo de Terra debía administrar el diezmo imperial. Bajo sus auspicios caería todo el gobierno civil del imperio. Malcador, el consejero más confiable del emperador, fue nombrado primer señor del consejo y lo lideraría en ausencia del emperador como regente de Terra. También fueron nombrados miembros del consejo el fabricador general, el custodio jefe de la Legio Custodes, Constantin Baldor, y los líderes de los astrópatas y las divisiones administrativas del imperio. Habiendo establecido el nuevo órgano de gobierno del imperio, el emperador se retiró a sus bóvedas subterráneas privadas debajo del palacio para iniciar su nuevo proyecto secreto.
pero mientras el emperador estaba encerrado en sus fábricas subterráneas, la disensión política comenzó a fomentarse. Horus había asumido con entusiasmo sus nuevas obligaciones, pero en secreto el señor de la guerra estaba consternado de que el emperador ya no luchara al lado de sus astartes. Los primarcas también quedaron consternados ante la noticia de la formación del Consejo de Terra. Los seguidores más acérrimos del emperador sintieron que su padre los había decepcionado. Se sintieron insultados por no haber sido consultados sobre la formación de este nuevo órgano de gobierno y por no haberles ofrecido puestos en el nuevo consejo. Algunos de los primarcas más egoístas estaban indignados. Sintieron que el emperador les había dado la espalda y había dado poder a mezquinos administradores mortales y a los aduladores tecnoadeptos de Marte. ¿Cómo de activo estuvo Malcador durante la herejía? Lo estuvo de muchas maneras. Además de orquestar el esfuerzo inquisitivo anterior y ayudar a Rogal Dorn a organizar la defensa de Terra, usaría su posición secreta como maestro de asesinos para intentar acabar con Horus en distintas ocasiones. Si bien varios de sus asesinos enviados, incluida la primera fuerza de ejecución, se acercaron a su objetivo, ninguno lo consiguió y el intento finalmente se abandonó de forma permanente por orden del propio emperador. Malcador trabajó más tarde con Leman Russ para eliminar a Horus con los caballeros andantes, mientras el traidor señor de la guerra luchaba en Molech. Seleccionó a Garbiel Loken, al que acababa de recuperar de la locura tras Isban III, para liderar la misión. Malcador apareció a continuación en el consejo entre Dorn, Sanguinius, Leman Russ y Yakatai Khan mientras discutían su estrategia de guerra. Aceptó la decisión de Russ de dejar Terra para enfrentarse de forma directa a Horus, pero aún así intentó convencer de manera discreta a Russ para que se quedase a una partida de regicida. Malcador admitió que se había vuelto sentimental con el Rey Lobo y que deseaba que el emperador hubiera diseñado a los primarcas para que fueran más amables entre ellos. Poco antes del asedio de Terra, Malcador comenzó a investigar las desapariciones y mutilaciones de las Hermanas del Silencio en todo el planeta. Cuando fue con Talos Rubio a la prisión de las hermanas capturadas en la Montaña Blanca de Terra, se dio cuenta de que todo había sido una trampa elaborada por Erebus. La presencia de las hermanas encarceladas negó los poderes psíquicos de Malcador, mientras que se reveló que Erebus le había lavado el cerebro a Rubio Sencalz para convertirlo en un agente durmiente. Al desencadenar la misión enterrada de Rubio con las hermanas casi en coma cantando, Rubio atacó a Malcador, quien solo se salvó gracias a su campo de fuerza Collar. Usándolo para contener a Rubio y matando a varias de las hermanas para restaurar sus poderes, Malcador pudo reescribir el daño que Erebus le había causado a su cerebro. Más tarde le mintió a Rubio afirmando que las hermanas los habían atacado y que él había resultado herido. Luego apareció en las afueras de la Montaña Blanca, donde el resto de los caballeros andantes estaban luchando contra el Señor de las Moscas y sus cultistas, desatando una ola de fuego atómico que incineró a todos los enemigos. Después apareció para conducir a sus 9 caballeros andantes elegidos a una cámara oculta bajo el Palacio Imperial, donde se presentaron ante el propio emperador. Este reveló que había sido Malcador quien los convenció de la necesidad de un plan de contingencia especial para luchar contra las fuerzas de la disformidad cuando se resolviera la herejía. Durante el capítulo final de la herejía, Malcador completó su proyecto final. Llevó a 20 hombres ante el emperador para poner en marcha su plan definitivo. 4 eran señores y administradores, y 8 eran marines espaciales de legiones, tanto leales como traidoras. Estos fueron sus caballeros andantes elegidos, a quienes se les dio los nombres de Janius, Epicemuyus, Chiron, Koios, Ogen, Iapto, Jotun y Satre,
así como humanos como Kirill Sinderman, Lemuel Gaumont y Amendera Kendall. Muchos de los marines espaciales que se unieron a la causa procedían de legiones que se habían vuelto traidoras, aunque ellos mismos habían permanecido leales al emperador. Una vez reunidos, el emperador inspeccionó a los reclutas elegidos y otorgó su aprobación y consentimiento para continuar con el proyecto. Así que los reclutas se dividieron para realizar tareas separadas. Los 4 señores se aventuraron a asentar las bases de la Inquisición, mientras los marines espaciales y Malcador viajaban a Titán, la luna de Saturno. A través de los medios místicos de Malcador proporcionados por su híbrido Eldar humano Ael Wintor, Titán fue escondido de los estragos de la herejía de Horus. Cuando llegaron, encontraron una fortaleza monasterio completamente preparada y equipada con todo lo necesario para crear un nuevo ejército de marines espaciales, incluidos suministros de semillas genéticas que se sospecha que se tomaron directamente del emperador y todo el armamento necesario. La fortaleza también estaba poblada por varios cientos de reclutas adecuados de toda la galaxia. Algunos eran novatos y no estaban entrenados, mientras que otros fueron seleccionados en secreto entre las filas de las legiones leales. Este nuevo ejército sería un capítulo, una hermandad de marines espaciales más pequeña y unida que una legión. Malcador no pudo quedarse y por eso nombró a Janus, uno de los 8 marines espaciales originales, para ser su líder y tomar el título de Gran Maestro Supremo. Antes de partir, lanzó su mayor encantamiento hasta el momento. Escondió a Titán lejos de Horus en el lugar más improbable, dentro de la propia disformidad. Titán estaba protegido por campos Macroheller y ritos sigílicos mientras las batallas finales de la herejía tenían lugar en el espacio real. Cuando resurgió en el Materium, la guerra había terminado y debido al largo paso del tiempo dentro de Titán en la disformidad, habían formado un ejército de 1000 hermanos de batalla, los Caballeros Grises. Cada día más cansado y con peor aspecto, Malcador permaneció en Terra durante el asedio de Horus, estando en el Consejo de Guerra Leal junto a Rogal Dorn, Sanguinius, Yagatai Khan, Constantin Baldor, Kazin Aleth I y el Estado Mayor de Mando del Ejército Imperial de Dorn cuando comenzó la Guerra Solar. Tuvo varios choques verbales con Garbiel Loken, quien se reunió con el sigilita furioso por su orden de ejecutar prisioneros para evitar que cayeran en manos de traidores. Malcador reiteró su creencia de que estos sacrificios eran necesarios para preservar la humanidad. Al final, permitió que Loken abandonara Terra para rescatar a Mersa di Olinton, pensando que un acto de compasión podría ser lo que se necesitaba en este tiempo de oscuridad. Según se cuenta, Malcador apareció poco después en la disformidad como un hombre vestido de oro ante el emperador, que parecía un anciano cansado con un abrigo de piel acurrucado junto a un fuego. Le informó de los movimientos iniciales de Horus hacia el sistema solar y afirmó que al señor de la guerra le quedaba una carta por jugar. Luego le preguntó al emperador si era imposible ganar la batalla que se avecinaba, lo que luego cambió para preguntar si simplemente algo puede sobrevivir a lo que estaba por venir. El emperador se negó a responder y se despidió de Malcador. Después apareció en un consejo de guerra leal dentro de la gran cámara del Senatorum Imperialis, diciéndole a Rogal Dorn, Sanguinius y Yagatai Khan que Vulcan vivía y estaba bajo el Palacio Imperial, además de revelar la verdad sobre el proyecto Portal de la Telaraña. Durante la batalla en el puerto espacial Puerta del León, Malcador se reunió con Amon Tauromachian, quien quería saber qué hacer con Euphrati Killer y los cultistas protoimperiales dentro del Palacio Imperial. En este punto, había cambiado su opinión sobre los cultistas imperiales, creyendo que así como la adoración de los dioses del caos les fortalece, su fe también podría empoderar al emperador. Tras la caída del puerto espacial, Malcador asistió a una reunión de guerra con Dorn, Khan,
Baldor y Genetía Crowley, donde el pretoriano describió sus planes de defensa para la Puerta Saturnina, el puerto espacial del Muro de la Eternidad, la Puerta de los Colosos y la Barra Gorgona. Durante la reunión, Malcador se reveló como un anciano enfermizo y andrajoso debido al campo Blanc de Crowley. Malcador también volvió a poner en servicio a Kirill Sinderman y una nueva orden de rememoradores para documentar la batalla. Durante el enfrentamiento por la Puerta Saturnina, Malcador expuso el defecto oculto en sus defensas subterráneas a Sinderman y sus historiadores. Más tarde, cuando Magnus el Rojo y un grupo selecto de los 1000 hijos se infiltraron en el palacio, se enfrentaron a Malcador y a Alivia Sureka en las profundidades del Palacio Imperial, en un lago subterráneo. Malcador le pidió a Magnus que jugara a un juego de regicidio con Sureka y pronto se hizo evidente que estaba intentando atraer al rey carmesí a su causa. Sin embargo, cuando reveló que el fragmento perdido de Magnus en Terra ahora estaba fuera de su alcance, pues había sido implantado en Janus, el primarca se enfureció y en apariencia mató a Malcador, mientras Atahasis destrozaba a Sureka con su disparo de Volter. Aunque visiblemente conmocionado por lo que había hecho fuera de sí, Magnus decidió trasladarse al Salón del Trono Imperial y matar al emperador. Sin embargo, Sureka más tarde se regeneró y transfirió su esencia vital para salvar al sigilita, restaurándole a costa de su propia vida. Malcador pareció cargar con una profunda culpa por su sacrificio. En este punto, ayudó al emperador dentro de la disformidad en su lucha contra las fuerzas del caos. En el Inmaterium, Malcador de forma simbólica le dio al emperador enfermo un trago de agua y el maestro de la humanidad expresó su agradecimiento. Afirmó que regresaría con más, pero el emperador lo prohibió debido al peligro que implicaba. Poco después, intentó usar sus poderes para salvar a Yagatai Khan cuando fue herido de muerte por Mortarion, pero resultó incluso más allá de sus propias capacidades y el propio emperador intervino para salvar la vida de su hijo. En el punto álgido del asedio, cuando el emperador decidió enfrentarse a Horus a bordo del espíritu vengativo, le dijo a Malcador que tenía que ocupar su lugar en el trono dorado, proporcionando la envoltura psíquica para proteger las secciones de la telaraña construida por humanos. Su elección original para reemplazarlo en el trono había sido el primarca Magnus, pero como se había puesto del lado de Horus, Malcador era ahora su sucesor elegido. A pesar de ser un psíquico poderoso por derecho propio, los poderes mentales de Malcador no podían compararse con los del emperador, y sobreviviría poco sentado en el trono. Aun sabiendo esto, Malcador tomó voluntariamente su lugar en el motor del alma para desesperación de su viejo amigo el emperador, quien declaró que Malcador el sigilita ahora sería conocido para siempre como Malcador el héroe. Antes de ascender al trono, envió mensajes mentales a todos sus elegidos para que llevaran a cabo sus tareas finales para asegurar la supervivencia de la humanidad. En el trono fue sometido a un enorme tormento físico, pero adquirió una nueva conciencia al ver el universo como lo había hecho el emperador por primera vez. Pero su mente pronto fue invadida por Horus, quien estaba usando su propia hechicería para invadir la psique de Malcador y mostrar la difícil situación de los atacantes imperiales a bordo del espíritu vengativo. Aún así, el antes conocido como sigilita pudo perseverar y envió pistas para ayudar a héroes imperiales como Loken en su camino a la corte de Lupercal. El cuerpo de Malcador se había disuelto en gran medida cuando las fuerzas traidoras comenzaron a golpear la puerta del Salón del Trono, un acto que provocó que Vulcan comenzara a activar el talismán de los 7 martillos. Pero Malcador todavía vivía y estaba desesperado porque ya no podía hablarle a Vulcan para que se detuviera.
pero al final fue Horus quien resultó asesinado, y Rogaldorn y Baldor llevaron el cuerpo destrozado del emperador al trono dorado. Cumplida su tarea, Malcador finalmente se soltó y se dejó morir. Su cuerpo hacía mucho tiempo que había sido reducido a polvo, pero había conservado su alma para impulsar el trono solo a través de la fuerza. Cuando el alma de Malcador se apagó, se despidió de su amigo más antiguo y dijo que tenía la esperanza de que fragmentos de sí mismo vivieran por un tiempo tanto en el trono dorado como en sus elegidos. Y reconoció que los cimientos del imperio ya no eran él ni el emperador. Los tres se quedan en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre el papel crucial que Malcador jugó en la historia de la humanidad. La biblioteca está llena de estanterías cubiertas de polvo que se elevan hasta un techo oscuro y abovedado. El aire es denso, con el olor a pergamino antiguo y conocimiento olvidado, y parece susurrar en respuesta, como si los libros mismos reconocieran la importancia de su conversación. Mirad lo que encontré en unos pergaminos anexos dentro del libro. Crónicas de la Gran Cruzada, el enigma del sigilita. Beta Baking se sienta en el borde de la mesa hojeando el libro. Aquí dice que Malcador era una figura esbelta y modesta, vestida con túnicas pálidas. A primera vista no parecía diferente de otros 1000 funcionarios del Administratum, excepto por su bastón y la fuerza de su presencia psíquica. Parece ser que fomentó que todos le vieran como alguien frágil y enfermizo, una imagen que llevaba a sus enemigos a subestimar su formidable poder. Aunque a medida que avanzó la herejía, esta apariencia demacrada se convirtió en realidad. Su collar arqueotecnológico y su bastón también son mencionados a menudo. El collar generaba un campo de fuerza que redirigía los ataques enemigos, y el bastón podía desatar una ola de fuego nuclear, aunque Malcador siempre decía que era una herramienta más que un arma. Aquí también dice que era el psíquico humano más poderoso después del emperador y Magnus el Rojo. Incluso incapacitó a Horus en una ocasión con sus habilidades psíquicas. Eso es impresionante, pero lo que siempre me ha intrigado es la semejanza física entre Malcador y el emperador. Hay algo más profundo ahí, algo que nunca se ha explicado del todo. ¿A qué te refieres? Pensad en esto. Malcador no solo era un servidor leal, sino que también parecía compartir una conexión casi física con el emperador. Hay rumores de que su resistencia física y psíquica provenían de algún tipo de vínculo directo con él. ¿Insinúas que Malcador podría haber sido una creación del emperador, más que un perpetuo? Eso es. Algunas teorías sugieren que podría haber sido una especie de extensión del emperador mismo, una manifestación de su voluntad en forma humana. Esto explicaría su poder y la profundidad de su lealtad. Conjeturas, Gideon. Nunca lo sabremos con exactitud. Atengámonos a los documentos. Aquí hay una parte que habla del enfrentamiento en Monarquia y cómo Lorgar mandó por los aires a más de 20 metros al pobre Malcador. Este mostró una resistencia física antinatural para un hombre de su edad y fragilidad. Cuando Lorgar lo aplastó, sobrevivió con solo unos pocos huesos rotos y recuperó su bastón con telequinesis. Esa es una de las muchas historias que fortalecen la teoría de su vínculo especial con el emperador. Tal vez nunca sepamos la verdad completa, pero es un misterio que vale la pena explorar. Beta Baking cerró el libro con cuidado. Definitivamente, la relación entre Malcador y el emperador es uno de esos enigmas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia del imperio. Los tiempos se vuelven más oscuros con cada ciclo, y las guerras se extienden por toda la galaxia y el imperio parece tambalearse al borde del abismo. El imperio siempre ha estado en guerra, pero ahora hay algo diferente. Una corrupción insidiosa que se extiende desde el interior. Los poderes ruinosos han encontrado su camino en los corazones de aquellos que deberían protegernos. Se pudre desde dentro. Hemos visto signos de esto en cada misión, cada planeta. La corrupción del caos no es solo un enemigo externo, sino una enfermedad que se ha infiltrado en nuestra propia estructura.
Si queremos combatir esta amenaza, debemos entenderla completamente. No solo cómo funcionan los poderes luminosos, sino también cómo opera nuestro propio imperio. Necesitamos desentrañar las historias y los personajes que pusieron los pilares de nuestra civilización. Empezando por figuras como Malcador. Su sacrificio fue monumental, pero también debemos entender su relación con el emperador y su impacto en el tejido del imperio. Malcador no solo era un psíquico poderoso, sino un arquitecto del imperio. Sus decisiones, su sacrificio y su sabiduría son clave para comprender cómo llegamos aquí y cómo podemos deshacer la corrupción. Tienes razón, Gideon. Pero no es solo Malcador. Hay muchos otros, cuyas historias y legados deben ser desenterrados y estudiados. Debemos aprender de ellos para evitar repetir los errores del pasado. Estamos en una encrucijada. El futuro de la humanidad pende de un hilo. Para salvar el imperio debemos primero entenderlo completamente, con todas sus virtudes y defectos. Y debemos enfrentar los horrores del caos con una determinación aún mayor. La clave está en el conocimiento, la historia, las estrategias, los sacrificios. Solo a través de un entendimiento profundo podremos encontrar la manera de purgar la corrupción y restaurar la esperanza en el imperio. Entonces, debemos seguir investigando. Descubrir todo lo que podamos sobre nuestros antepasados y los fundamentos del imperio. Prepararnos para los tiempos oscuros que se avecinan y enfrentarlos con la fuerza y la sabiduría que estos textos nos pueden proporcionar. Compañeros, sé que las sombras que se ciernen sobre nosotros son profundas y aterradoras, pero no debemos olvidar el fuego que arde en el corazón de la humanidad. Ese fuego es nuestra alma, nuestra esperanza, nuestra determinación. Ese fuego es lo que nos ha traído hasta aquí a través de las eras de oscuridad y conflicto. Es lo que nos impulsa a luchar, a resistir y a no rendirnos jamás. Debemos ser los guardianes de ese fuego, avivarlo con nuestro conocimiento, con nuestro valor, con nuestra fe inquebrantable en el futuro de la humanidad. El imperio está en peligro, sí, pero no es irrecuperable. Mientras tengamos la voluntad de aprender, de enfrentarnos a nuestros miedos y de purgar la corrupción desde dentro, hay esperanza. Debemos ser faros de esa esperanza, iluminando el camino para aquellos que siguen nuestra senda. Recordemos a Malcador, al emperador y a todos aquellos que sacrificaron todo por el imperio. Que su legado nos guíe y nos inspire a ser mejores, a luchar con más fuerza y a nunca perder la esperanza. Porque mientras el fuego de la humanidad arda, siempre habrá una oportunidad para la luz, incluso en los tiempos más oscuros. Un silencio solemne llena la biblioteca mientras las palabras de Beta resuenan en el aire y una de las velas se apaga consumiéndose, como si de un mundo exhausto se tratara. La oscuridad se cierne más cerca, devorando los bordes de la luz. Las llamas de las velas restantes parpadean con desesperación, luchando en sus tronos de cera contra la oscuridad que se arremolina a su alrededor, amenazante y voraz. Los tres inquisidores intercambian miradas cargadas de un entendimiento silencioso y sombrío. La oscuridad no solo está en las esquinas de esta biblioteca perdida, sino que se extiende inexorable a través del imperio. La corrupción, el caos y la desesperanza se entrelazan, cercando cada rincón de la humanidad. El imperio está agonizando, sus glorias desmoronándose, cada vez más consumido por las fuerzas ruinosas que se filtran desde dentro y desde fuera. En el vasto vacío del espacio, planetas arden, civilizaciones caen y la fe se tambalea. Los enemigos del imperio acechan, se multiplican y en cada sombra se esconden horrores inimaginables. Saben que el tiempo se acaba. El reloj del destino sigue su curso marcando cada segundo que nos acerca a un final inevitable. Y mientras la última vela titila, al borde de su extinción, la biblioteca parece respirar, susurro de resignación y desafío al mismo tiempo. Pero la verdad es cruda y despiadada. El imperio está al borde del abismo y la oscuridad no perdona. Las sombras se acercan y con ellas
el fin de todo lo que una vez fue glorioso. En el lúgubre resplandor de las últimas llamas, el destino del imperio se perfila tan oscuro y terrible como la disformidad misma. Y una pregunta silenciosa cae sobre ellos, tan pesada como el plomo. ¿Cuánto tiempo más podremos combatir las sombras?